momento de hablar de economía. Lo recibimos en el piso, como siempre, a Rubén Granados. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bien, gracias a vos por estar acá. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad económica del país. 1,5 fue la inflación de mayo, la más baja, sí, de los últimos 7 años. Y también tenemos que hablar de una economía que no termina de arrancar a pesar de esto, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en cuanto al tema inflacionario, sí. Inflación más baja, creo que bueno, hay que ir ya casi a la época de pandemia para tener números similares, pero si diríamos, ese periodo de tiempo fue medio descontinuado porque no se podía medir ni más, tenemos que ir a 2017 para poder encontrar una inflación de ese número. Lo más importante es la tendencia, como siempre digo, no siempre es el número del mes, sino y también el cómo se conforma ese número, que una de las cosas positivas que tiene es que casi es menos de 1% la inflación en alimentos, ¿no? Entonces eso lo que hace es que termine de una vez por todas de ser un impuesto para los que menos tienen. Cuando nosotros hablamos de un movimiento de precios continuo, pero sobre todo en alimentos, es cuando directamente pega en la gente más pobre, ¿no? Entonces claro, ahí es donde directamente la inflación sí hace desastres porque no consume ninguna otra cosa que eso. O sea, la inflación en alimentos este mes fue por debajo del índice y la tendencia puede llegar a ser a que diríamos que dentro del año se pueda perforar el 1%. Esa sería la parte positiva de la estabilización. Yo considero que la estabilización de la economía tiene dos partes. Una es la parte de ingresos y egresos, que termina siendo lo que en definitiva da estos números. O sea, ahora sí podemos decir que sí, la inflación es una consecuencia de la política monetaria, ¿no? Porque cuando se ajustó se bajó. Y por otro lado es el tipo de cambio, ¿no? Porque cuando yo tengo pesos en la mano, se me pueden devaluar de dos maneras, o porque los precios suban, lo que yo compro cada vez me quede más lejos, o porque directamente el dólar suba y con respecto al peso cada vez cuando yo me quiera pasar tenga menos dólares. Entonces, en esa estabilización diríamos que hoy está estable, pero la estabilización de la inflación es mucho más concreta que la estabilización del tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el mercado de cambios está bastante tranquilo, hay que prestarle atención a los dólares que se están yendo en una época donde se está liquidando fuerte a través del campo y que no están quedando en las reservas, sino que como al abrirse el cepo hay un consumo grande de turismo, ¿no? El otro día veíamos Mundial de Clubes, gente viajando, ¿no? Parecido al Mundial de Rusia 2018, donde al estar el dólar no tan caro, muchos hacen, la gente que tiene capacidad de ahorro, más del 7-8% del país, por ahí hace consumos en dólares que hacen que los dólares se vayan y los que ingresan no puedan estar a reserva. Entonces, un tema dentro del periodo de estabilización a prestar atención es a ver cómo se va a consolidar esto de reservas, que el gobierno tenía pensado hacerlo con este esquema de traer los dólares del colchón, que hay que ver ahora, diríamos, cómo se desenvuelve el contexto político. Todos sabemos que estamos en un año electoral y todo este ruido de Cristina, una parte de la sociedad que dice que está mal, que vaya presa, el otro que no, y empieza a haber un ruido político y un show, diríamos, de la política que tiene mucho que ver con lo eleccionario, pero que en definitiva ensucia. Vamos a ver cómo funciona el Congreso, ¿no? De acá hasta fin de año, que empieza a pasar con la política que después puede perjudicar en la economía. Entonces hay que prestarle atención a eso y ese sería el periodo de estabilización. Lo que tenemos que entender es que sin el periodo de estabilización no se podía pasar a lo que hoy falta y que todavía tiene un pendiente el gobierno y que muchos gobiernos han quedado en esto, ¿no? Han estabilizado, pero después cuando han querido, diríamos, empezar a crecer, bueno, empezó a costar. ¿Y qué hay que tener en cuenta ahí? Bueno, una es cómo yo puedo empezar a crecer. Primero es estabilizando, que es lo que decíamos, y segundo, teniendo un plan. Ese plan puede pasar por dos cosas, o por directamente tratar de empoderar con dinero, ¿no? O sea, yo puedo tirar dinero a la calle para que la gente tenga dinero y consuma, o sea, pero ahí estaría rompiendo la regla de estabilización. O puedo empezar a trabajar sobre los impuestos
para que la gente se empodere, o sea, uno de los impuestos sería la inflación, pero el resto de los impuestos y de una economía más libre para que el dinero ruede más rápido y se empiece de a poquito a recuperar poder adquisitivo y también consumo, ¿no? Que es lo que hoy falta. Hoy no hay, hay un llamado de atención grande en el nivel de actividad. O sea, hay rubros que están muy caídos, uno lo ve en la calle, o sea, no se terminó de recuperar eso. Hay que ver cómo lo quieren hacer. Si lo van a hacer tirando de nuevo dinero, vamos a estar en la misma que... O sea, yo creo que hay que buscar un mix, ¿no? O sea, empoderar un poco con poder adquisitivo y también quitar impuestos y demás. Hacer eso sin reservas y sin estabilidad es imposible, pero bueno, vamos a ver, ese es un desafío que hay hacia adelante, diríamos, dentro del contexto económico, donde también se va a meter el contexto político, por lo menos en este año. Sí, político y social. De eso también te quería preguntar, ¿viste? Bueno, lo que está ocurriendo hoy como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema en relación al fallo en la que condena a Cristina. Bueno, de alguna manera lo social influye también en el clima, ¿no? En el clima del país en general. Exacto. Es un año eleccionario y aparte, más allá de que la inflación fue la más baja de los últimos 7 años, como decís, lo podemos ver traducido tal vez en los precios del supermercado, de los alimentos, pero no en las grandes cosas como los precios de los alquileres, ¿no? Que tampoco no entran dentro del índice de la inflación. No entran dentro del índice, se mide de una manera si, o sea, cuánto necesita una familia tipo si no tuviese que alquilar y cuánto necesita si tuviese que alquilar. Se puede medir eso. Pero yo creo que, por ejemplo, en el contexto de alquileres, bueno, yo también estoy en el rubro inmobiliario, o sea, sí se está mucho más tranquilo, si bien no dejan de ser altos, ¿no? Para el poder adquisitivo que hay hoy. Yo creo que el problema no está en el precio, sino en el poder de consumo de la gente, que es lo que decíamos, ¿no? Es lo que falta como para que ese camino virtuoso de estabilización se transforme en más dinero en el bolsillo, ¿no? Que es lo que por ahí hay. Yo creo que el clima de estos últimos días, desde mi punto de vista, hay gente que sí puede estar pidiendo algún cambio, o sea, de más poder adquisitivo, pero tiene mucho, o sea, diría que un 70% es de distintas visiones de la política. O sea, para mí hay un sector muy firme que defiende a Cristina, que por ahí, diríamos, hoy está cuestionando la democracia al momento de cumplirla, ¿no? Y que a la vez es libre de manifestarse y hay todo un movimiento, diríamos, de actores políticos, dirigentes, que van a empezar a tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones, diría, van a impactar en la formación del Congreso, en división de bloques y movidas políticas que después a la hora de sacar resoluciones económicas, sea aprobar una ley o sociales o cosas que se quiera avanzar, bueno, creo que se va a tener que negociar más que nunca para que bueno, ya este ruido que es político no se pase a un ruido económico, social y mucho más grave, ¿no? Bien, Rubén, y como siempre te pregunto, para la gente que nos mira en casa, sí. Para el laburante, para ¿no? el que la rema día a día, ¿alguna manera de ahorrar? Sí, hablamos siempre de los plazos fijos, que los intereses siguen muy bajos. Sí, ¿Hay bueno, otras ahí formas para que le sobra yo... tal vez un mango y quiere ahorrarlo? Sí, creo que hoy el plazo fijo pesos ha recuperado terreno en cuanto a tasa, porque a ver, de nada sirve que vos tengas una tasa de 17-18% mensual como tenía el plazo fijo si después tenés un 25% de inflación, porque no es tasa real. O sea, vos te dan un 17 más por tu dinero, pero todos los productos suben un 25. Entonces, hoy el plazo fijo pesos, si lo comparamos con tasa de inflación, está empezando a tener tasa real, pero además, sobre todo, lo que se puede prever es que se va a tratar de controlar el dólar hasta octubre, porque es un tema eleccionario. Entonces, de acá hasta octubre, todo lo que se pueda hacer de tasa es importante para que tenga plazo fijo pesos. Después habría que ver cómo y qué quiere, según también muchas veces dar consejos genéricos sobre inversiones es muy difícil, porque depende de muchas cosas, o depende de cuánto querés tener parado tu dinero, cuándo lo tenés que volver a tener en pesos, la edad de cada uno, o sea, pasan por un montón de cosas, pero sí diríamos que hoy es para aprovechar tasa pesos hasta las elecciones y estar atento a qué dólar se puede entrar o si se va a hacer algún consumo o algún gasto, también diríamos que es un momento de hacerlo con pesos, porque si después
desde las elecciones se movería un poco el tipo de cambio, es como ya sabemos, muchas veces algunos rubros, como puede ser el de la construcción o demás, van atrás con sus precios, ¿no? Gracias, Rubén, como siempre. No, por favor. Hasta la próxima. Gracias.